Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudio Sosnávar y quiero en primer lugar agradecerle a Damián del Valle, a Silvia Les la invitación a esta primera clase del seminario. Yo soy de la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de las Artes y vengo investigando temas de universidad. La idea de esta primera clase, que se denomina la educación superior desde una perspectiva comparada, más bien vamos a trabajar en este rato, digamos, una breve presentación de cómo es el campo de estudios de la educación superior, para de ahí detenernos un poquitito más en las dos grandes perspectivas o enfoques que convergen en el estudio de la educación superior y la universidad. En ese sentido, vamos a señalar que como campo de estudio, digamos que se constituye, sobre todo en los países centrales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los procesos de expansión de las universidades, y precisamente surge ese campo para intentar analizar o dar respuesta de cómo expandir los sistemas de educación superior. Acá vamos a hacer una primera aclaración, que es que el término educación superior empieza a circular a partir de los años 50 y 60 como la idea que da cuenta en el cual la universidad se va a constituir en un tipo de institución junto a otras instituciones que van a tener distintas funciones. Esos procesos de expansión se van a dar en función de lo que se llama una diferenciación institucional, o sea, crecen las instituciones orientadas a distintas funciones, y una diversificación de la oferta curricular en el sentido de pensar cómo se articulan carreras largas, carreras cortas, cómo se articulan salidas más laborales o trayectos más académicos. Digamos de que ese origen, que por supuesto en América Latina es posterior, alrededor de los años 80, cuando también se producen procesos de expansión, digamos de que a lo largo de este desarrollo del campo se fueron consolidando dos grandes perspectivas, dos grandes enfoques de análisis. Uno que vamos a llamar más histórico-social, es aquellos trabajos que sitúan la mirada en la relación de la universidad como un todo y las distintas esferas societales. Esto es la relación de la universidad con el Estado, la relación de la universidad o educación superior con los procesos de movilidad social, la relación entre la universidad y los procesos de desarrollo. O sea, digamos que en ese sentido, esa perspectiva podemos señalar como un rasgo más característico su mirada macro sobre estas relaciones, y que lo mira a lo largo del tiempo para ver cómo varía, cómo se va configurando tanto las instituciones como este vínculo con la sociedad. El otro enfoque es el que vamos a llamar enfoque más que centrado en la organización académica, que es un enfoque más internalista, en el sentido de que sus preguntas se orientan centralmente a cuáles son las características específicas que tienen las instituciones, cuáles son las disputas de poder, cómo poder entender los procesos de cambio de las instituciones, y particularmente, el objeto de estudio son los grupos académicos, los grupos de investigación, los problemas de gestión. Digamos que en ese sentido esa mirada explora más podríamos llamar una sociología de las instituciones de educación superior. En ese sentido, presentadas estas dos perspectivas, yo voy a señalar algunas cuestiones más de contenido de cada una para cerrar esta primera clase. Dentro de la perspectiva histórico-social, podemos decir de que hay distintos estudios que han abordado, por un lado, lo que vamos a llamar los modelos históricos de universidad.
lo que en general se conoce como, digamos, las distintas experiencias históricas que fue tomando forma la universidad. La primera, que son las universidades medievales, donde en general buena parte de la bibliografía analiza los componentes, digamos, que hasta el día de hoy continúan, como son los rasgos corporativos de la universidad y cómo la estructura académica en cierta manera se expresa a través de la definición o división en términos de conocimiento, de disciplina. En eso digamos que la universidad es una de las pocas instituciones que su organización expresa una determinada diferenciación de disciplinas, de campos de conocimiento. Los otros modelos históricos de universidad son los conocidos como el modelo alemán o humboldtiano, el modelo francés o napoleónico, el modelo de universidad inglesa o modelo de formación de Gentleman, el modelo norteamericano o multiversidad y vamos a agregar un último que es el modelo latinoamericano. Dos palabras respecto de cada uno. El modelo humboldtiano ha pasado a significar la idea de que la función principal de la universidad es la investigación, ¿no? En ese sentido, como creación, va a poner el acento esta función de la universidad. La universidad francesa o napoleónica, la idea de que la universidad forma básicamente profesionales, estaba teniendo una fuerte influencia en América Latina. La idea de la universidad inglesa, donde más bien la función de la universidad es conformar una clase dirigente. En este sentido, bueno, esto se entiende en el papel colonial que va a tener Inglaterra y Gran Bretaña y el papel que va a jugar las universidades en conformar a las élites de las colonias del imperio. El modelo universitario norteamericano, la multiversidad, es la idea de una institución que combina diferentes funciones, la profesional, la de investigación y la extensión social, que por esa razón algunos autores lo han llamado una multiversidad. Y vamos a decir dos palabras del modelo de universidad latinoamericana que está en la tradición, digamos, desde la reforma universitaria, pasando por las reflexiones de Darcy Ribeiro y otros intelectuales, que es la idea de pensar a la universidad alrededor de su función como actor político. En este sentido, buena parte de la historia de América Latina es difícil entenderla sin entender el papel muchas veces progresista y revolucionario de las universidades, otras veces conservador y retardatario, pero siempre con impronta en la acción política. Pasando al otro enfoque, vamos a señalar que ustedes tienen un texto para leer, que es el texto de Burton Clark. Es un texto que ustedes pueden dar cuenta, o van a dar cuenta, de dos rasgos con el cual Clark define esta mirada internista, esta mirada más sobre la organización académica, que es partir de la idea de que digamos, las características del conocimiento van a determinar ciertos rasgos de la institución. Entonces, una de las cuestiones que señala Clark es cómo este conocimiento, que es el conocimiento de avanzado, se caracteriza por ser diferenciado, por tener una tendencia a la diferenciación, esto es, tiende a multiplicar y dividir campos de conocimiento, tiende a fragmentarse, esto es, tiende a constituir espacios estancos de poca comunicación, y es un tipo de conocimiento que tiende a ser abierto en el sentido que la investigación tiende a correr cada vez más las fronteras del conocimiento. Estos rasgos, ¿qué es lo que dice Clark? Repercuten en las características que tiene la organización académica y los propios actores, en el sentido de que esta tendencia va a marcar cómo los intereses de los actores universitarios, llámese los profesores, los investigadores,
tiende a generar intereses muchas veces contradictorios. Para dar un ejemplo, en general las ciencias exactas, digamos, su proceso de conformación tiende a especializarse a tal punto que tiene poco interés con los que estudian las ciencias sociales o las ciencias de la salud. Digamos, la idea de interés es la idea que los actores tienden a construir sus objetivos, sus racionalidades alrededor de esos intereses. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de esta idea de interés uno puede entender cómo las carreras se vuelven un conjunto de cátedras o campos de conocimiento que está determinado a lo largo del tiempo por estas disputas, diríamos en términos de Bourdieu, de legitimación de espacios de conocimiento. Para ir cerrando esta cuestión, ustedes tienen el texto, una última cuestión respecto de esta perspectiva, que es esta mirada comparada. Ustedes van a encontrar que en algunos países la educación superior se organiza alrededor de cátedra, otros de departamentos, otros se combinan ambas instituciones y conforman facultades. Lo que es importante que ustedes retengan que esas formas históricas que adopta la educación superior en cierta manera expresa estas disputas de intereses, y en cierta manera, si uno mira con detenimiento esa estructura, puede entender, bueno, tanto las potencialidades como muchas veces las dificultades que tienen estas instituciones. Un aspecto que es importante resaltar a partir de estas perspectivas y enfoques de la educación superior es ver la particularidad que tiene nuestra región de América Latina. Nosotros podemos ver en esa configuración histórica que se dio, en primer lugar, cómo la universidad va a ser lo que algunos autores llaman una institución trasplantada en el sentido que no es propia de la región, sino que estos modelos que analizamos en la perspectiva histórico-social van a tener distinta llegada, distinta enraizamiento en América Latina. Vamos a decir de que en el periodo colonial va a ser básicamente el modelo de las universidades medievales que se van a ir a la par que se va desarrollando los procesos de conquista, tanto en la América Latina como en la América portuguesa, esta idea de instituciones de formación de profesionales, en ese momento más ligados al derecho y a la formación sobre todo de religiosos. Digamos que la entrada de la modernidad en América Latina, con todas sus particularidades, va a marcar el proceso de conformación de instituciones nacionales, de universidades cuyo papel va a estar centrado, van a colaborar en la definición de la identidad nacional. En este sentido, todo el campo de las ciencias sociales, la historia, las letras, van a cumplir en las universidades este papel de constituir, en cierta manera, las élites intelectuales y la definición de las identidades nacionales. Ese tipo de instituciones va a predominar, digamos, en la primera mitad del siglo XX en América Latina, donde comienza lo que podemos llamar las primeras oleadas de expansión de la universidad y la creación de otras universidades. Digamos que hasta ese momento, hasta mitad del siglo XX, va a haber países en el cual, como el caso de Argentina, va a ser predominantemente público, ¿no? Y en otros va a adoptar un carácter mixto y orientándose al carácter más predominantemente privado. Ustedes van a encontrar en el material de apoyo un texto muy interesante de Pedro Croce, que si bien focaliza el caso de Argentina, muestra una tendencia como esos procesos, digamos, de diferenciación y privatización de la educación superior en Argentina es más tardía, ya que se situó en los años 90. Dijimos, procesos de expansión de los años 60, un segundo ciclo de expansión va a ser el que precisamente, como señalamos en el caso de Argentina, en los 90, esto en el marco de políticas de reforma de la educación superior
que se van a dar en distintas, digamos, o con distintos rasgos. En algunos países, como el caso de Argentina, esto va a iniciar un proceso de privatización que antes era, digamos, muy insignificante el peso del sector privado. En otros países como Brasil, como Colombia, va a acentuar, o en el caso de Chile, va a acentuar ese proceso de privatización. Digamos que si uno mira a la distancia, y con esto vamos a ir cerrando esta mirada más panorámica, la educación superior pasó de ser unas pocas instituciones en el momento del periodo colonial, pocas instituciones orientadas a la formación profesional, a ahora constituirse un espacio masificado, heterogéneo, de un conjunto de instituciones que van desde las universidades más centradas en la investigación, institutos politécnicos, institutos de formación docentes, colegios universitarios, o sea, una heterogeneidad de instituciones que también marcan la complejidad y muchas veces la contradicción que tienen los sistemas de educación superior. Por ello, y ahora sí cerrando, estas herramientas conceptuales de la primera parte de la clase ayudan a entender precisamente cómo es que se van configurando en cada país estas distintas formas que va adoptando la educación superior. Bueno, espero que les haya gustado la clase y bueno, tienen el material y bueno, por supuesto estos temas se van a profundizar en las clases siguientes.